a los Corintios. Esta predicación es la segunda parte de la predicación del domingo pasado. Se titula Firmes en la fe. Firmes en la fe. Antes de continuar, quiero que hagamos otra oración. Señor, en este momento queremos que tú nos guíes y nos des sabiduría para poder entender y comprender, Señor, tu palabra y para ponerla en práctica. Usa mi vida, Señor, para transmitir el mensaje que tú tienes para la congregación este día, Señor. Bendigo las familias aquí representadas. Cada uno de ellos, Señor, sea bendecido con tu palabra. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén, Dios. Amén. Les recuerdo, en esta carta, el apóstol Pablo está reafirmando a los cristianos de la ciudad de Corinto. Los está reafirmando en su fe. Porque desde que el apóstol había fundado esta congregación y la gente había recibido a Jesús en su vida, se habían estado desviando, se habían estado distrayendo en cosas que no son del reino de Dios. De tal manera que algunos se habían envanecido, llenando la vida cristiana de argumentos humanos, de justificar la manera de vivir o de actuar. Trataban de justificar sus ataduras hacia el pecado y querían justificar su vida cristiana. Querían la vida cristiana, pero también la vida del mundo. Si lo vemos nosotros si vemos nosotros y lo comparamos, hacemos una comparación con lo que estaba pasando en Corinto y lo que está pasando hoy en día en la iglesia, es exactamente lo mismo. Como cristianos, o muchos que vienen a las iglesias y recibimos a Jesús en nuestro corazón, tenemos una lucha interna. Pero algunos dejan de luchar, dejan de luchar para dejar la cultura del mundo, sino que algunos no quieren dejar la cultura porque pues el pecado sabe sabroso, los vicios saben rico, no saben feo, son atractivos, el mundo es atractivo, pero dice la palabra, al hombre le parecen que los caminos, puede hacer que un camino te parezca derecho, pero al final va a ser camino de muerte. O sea, la paga del pecado es muerte. Te puede parecer a ti bien, pero realmente te está produciendo muerte. Va a producir, te parece a ti correcto hacer algo y tú estás sembrando y al final vas a cosechar y no te va a gustar la cosecha. Puedes tener salvación. O sea, puedes ser salvo y Jesús te limpia de pecados y todo, pero estás sembrando mal y estás en un riesgo incluso de desviarte y terminar en la misma condición en la que estabas antes de conocer a Jesús, de abandonar el camino. Entonces, no nos podemos nosotros confiar. Hay que comprender lo que el Señor nos ha enseñado aquí, que el Señor es la vida en Cristo, es una cultura diferente. Son dos cosas distintas. Dios no hace asociación, no se asocia con el pecado, no se asocia con las tinieblas. De hecho, la palabra dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pues ninguna. No tiene ninguna comunión. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada o agua amarga. No puede salir, o es agua dulce o es agua salada. Y no puedes hacer una mezcla. No la podemos hacer. Entonces debemos de comprender eso. El Señor nos está
sacando de la cultura del mundo, porque Él quiere establecer la cultura del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y en esta cultura el Señor Jesús está quitando hábitos, formas de pensar, incluso la manera en la que fuimos educados. O sea, está reseteando todo. Esa es la revolución que Jesús vino a hacer en el mundo. Y para esto, le comenté el domingo pasado, el mundo promueve mucho su cultura. ¿Cómo? Bueno, utiliza personas, Satanás utiliza personas, amigos, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Información que te llega por tus oídos, información que llega por tu vista, letreros espectaculares, revistas, internet, redes sociales, etcétera. Satanás está constantemente bombardeándonos por medio de la televisión, de Hollywood, videos, TikTok y Facebook y todo eso. Y nosotros estamos aprendiendo. ¿Y por qué? Porque Satanás está buscando influirnos de tal manera que nos sintamos cómodos en la vida en la que está el mundo y seamos nosotros parte de eso. ¿Por qué? Porque Jesús viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Y Satanás está contra el propósito de Dios. El Señor quiere que nos purifiquemos. El Señor quiere que no haya imperfecciones en la iglesia y Él manda al Espíritu Santo y nos da su palabra para que nosotros tengamos certeza de cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios aquí está, y el poder para hacer la voluntad de Dios pues es el Espíritu Santo. Nos dio esas dos cosas a la iglesia. De tal manera que Satanás utiliza todos esos medios, esas formas de traernos información y de vendernos la cultura del mundo. Si nosotros descuidamos eso y nuestra relación con el Espíritu Santo la hacemos a un lado, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, de congregarnos, de buscar la voluntad de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que voy a empezar a adoptar la cultura del mundo porque es más influencia el mundo. Y voy a querer, pues sí, me conviene ser cristiano porque nadie se quiere ir al infierno. Y yo quiero lo que me conviene, quiero la salvación, quiero que Dios me bendiga, quiero que Dios me cubra, me proteja y que le dé éxito a mi vida. Eso no lo soltamos. Pero cuando Dios nos habla acerca de ¿sabes qué? Tienes que cambiar esto, algo que te guste, un hábito, una situación, algo que te cause mucho placer. Todos nos decimos, pero ¿por qué? Y luego le buscamos y decimos, es que Jesús, y es que la palabra dice, y tratamos y sacamos de contexto todo y justificamos. Y dice el Señor, lo único que estás haciendo es truncar el propósito de Dios en tu vida. Nadie más, sino solamente nosotros. Estás truncando al Espíritu Santo y el Espíritu se contrista y dice, por resistir al Espíritu de Dios, al pueblo de Dios, por resistir la voluntad de Dios y al Espíritu, dice la Escritura que vino al pueblo de Israel espíritu de estupor. ¡Qué fuerte! ¿Qué es eso de espíritu de estupor? Incapacidad de comprender la palabra de Dios. Imagínense qué tremendo. O sea, ser el pueblo de Dios como el pueblo de Israel, y ya leían las escrituras, leían Isaías, y oraban y le decían a Dios, Señor, manda al Mesías. Tenían al Mesías y lo estaban crucificando ahí afuera de Jerusalén. Lo estaban latigueando y los judíos, manda al Mesías. Y Jesús, pues ¿qué estás estúpido? Pues aquí tienes. Eso es estupor, ellos no veían. Y el Señor les dice, pues es que por tanto resistieron al Espíritu de Dios, tienen la religión correcta, tienen la palabra correcta, tienen al Dios correcto,
pero lo rechazaron, lo han subordinado a su voluntad. Eso fue lo que pasó. Pues imagínense, manda al Mesías y acá, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y Jesús, pues ¿que no querías que te lo mandara? Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Entonces, escuchemos esto. El apóstol les hace ver, si usted escuchó toda esta enseñanza de primera a los Corintios, dice la escritura y lo que leímos y las enseñanzas, Pablo les habla duro y les habla y les dice que ellos tienen que cambiar su manera de pensar, que no se dividan, que se soporten. Les habla acerca de que ellos tienen que ahorita, de que tienen ellos que ofrendar, tienen que ellos también de dar honra, de bendecir, de sujetarse a la autoridad. Habla muchísimas cosas eso, hasta de la manera de vestir, hasta de la manera de ser. Estás cortando completamente, Pablo, con la cultura de los corintios. Yo le pregunto hoy, esa carta pudiera ser que nos la hubiera dedicado a nosotros el apóstol, y le pregunto, ¿aplicaría para nuestro tiempo? Pues está muy actual la palabra, actualísimo. Entonces, gracias a Dios que el Señor nos habla claro respecto a lo que Él quiere de nosotros. ¿Cuántos de los presentes estamos dispuestos a que Dios termine con nuestro pasado? Que termine con nuestra manera de ser de antes. Amén. Entonces vamos a continuar leyendo. Firmes en la fe. La idea de firmes en la fe es la parte medular del centro de este mensaje. El apóstol, vamos a leer, por favor. Vamos a comenzar como el domingo pasado, nada más para contextualizar. Dice, capítulo 16, versículo 13, dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Caray, yo pensé que ser cristiano ya no tenía yo que hacer nada por mantenerme como cristiano salvo. No, yo quiero decirle que la salvación se está efectuando continuamente y todos los días en nuestra vida. Le dije, la salvación de nuestro espíritu ya está hecha. Jesús ya le perdonó. Si en este momento usted o yo nos morimos, por la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, y porque Él me dio un espíritu nuevo humano dentro de mí, yo tengo salvación. Si me muero, voy al cielo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Bueno, ok, ya me salvó. Pero actualmente Dios está efectuando la salvación de mi alma. Alma, pensamientos. Piense usted si siempre su pensamiento es la palabra del Señor, los principios de Dios. ¿Qué pasaría si le pusieran una televisión en su frente y todos pudiéramos ver qué está pensando? Mejor me bajo, ese pastor, quién sabe. Pensamientos, sentimientos. ¿Los sentimientos siempre son los correctos? La voluntad, siempre estoy dispuesto y tengo la voluntad de hacer la voluntad de Dios. ¿Está mi voluntad subordinada a la voluntad de Dios? O primero hago mi voluntad y luego pido la bendición de Dios. Señor, bendíceme. Qué tremendo, ¿no? Bueno, entonces el apóstol está diciendo: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y luego sigue diciendo: todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Todo lo hacemos con amor o lo hacemos por conveniencia? ¿Lo hacemos porque amamos a Dios o lo hacemos por conveniencia? ¿Venimos a la iglesia por conveniencia o venimos a la iglesia porque amamos a Dios? Porque si venimos por conveniencia, tenemos religión. Pero si lo hacemos por amor, vamos a ser como ese tarahumarita que vivía a 3 cerros lejos de la iglesia
Y un día llega a la congregación temprano. Hermano, que usted siempre llega temprano. No, es que siempre salgo temprano de mi casa para estar el domingo a las 10. Sí, ¿desde qué hora sale? No, pues yo salí desde el viernes a mediodía, caminé por la sierra para estar el domingo a las 10, acampé. O sea, eran 2 días de camino. O como aquel taromara que me tocó ministrar y me decía, todos los días yo salgo a las 6 de la mañana o 5, no me acuerdo, y me dijo, subo el cerro y me pongo a orar y busco al Señor y adoro al Señor y busco a Dios. Eso es amor. Hombre, pues se lo compruebo. ¿Qué pasaba cuando andábamos cortejando? Cuando yo andaba cortejando a mi esposa, cuando andábamos de novios, no hombre, a las 7 rechinando llanta, pero a las 7 tenía que estar ahí. Es más, ¿qué dijeron? Ni dormía uno, ¿verdad? Es más, llegaba uno temprano. Es más, hacía uno los pendientes. Qué trabajo y ni qué trabajo, ¿no? Yo recuerdo a las 7 yo veía a mi esposa y yo hacía mis compromisos. Yo salía a las 5:30 y yo decía, a las 5:30 yo salgo. Porque a las 7 tengo que llegar a mi casa a bañarme y estar a las 7 allá. ¿Y ahora qué hacemos nosotros? Véngase el miércoles a las 7 a orar. Ay, no, salí muy cansado del trabajo. A ver, ¿qué está diciendo aquí? Hagan todas las cosas con amor. Ahora, el amor es una decisión. Usted y yo decidimos amar. El amor es lo que nos va a hacer estar firmes. No es de que ahorita usted sienta un profundo amor, no, sino que usted doblegue su carne, su mente, sus sentimientos y usted diga, yo he decidido amar y servir al Señor, por eso oro. Yo he decidido amar y buscar a Dios, por eso leo la Biblia. Yo he decidido buscar y amar a Dios con todo mi corazón, por eso voy a la iglesia y procuro y hago lo que esté de mi parte por estar, asistir. Y no solo eso, sino de participar en la congregación. Eso es, por eso el apóstol les está diciendo, hagan todo con amor. Incluso cuando se congreguen, se van a tener que soportar por amor a Dios. No se vayan a pelear entre ustedes, porque saben una cosa, en la iglesia de los Corintios había gente tan difícil. Gracias a Dios que en el 2023 no somos difíciles. Somos bien perfectos, ¿no? Facilitos de soportar. Lo digo irónicamente, ¿verdad? Entonces, el Señor nos dice, ¿sabes qué? Te tienes que soportar. Va a haber unos que no van a ser de tu agrado y otros que van a ser de mucho tu agrado, pero con todos te vas a llevar. Porque seguimos siendo seres humanos. Es lo que está diciendo, dice, y lo van a hacer con amor. Nada de que yo soy de Pablo, tú eres de Silas. Aquí no hay de dos partidos. Aquí hay de un solo partido. Se llama Cristo. Le pertenecemos a Él, somos de Él, somos su familia, somos sus hijos, por gracia, somos sus hijos. Éramos hijos del diablo, pero ahora somos hijos de Dios. Así lo enseña la Escritura. ¿Cómo me voy a pelear con otro hijo de Dios? Pues no. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan por esta palabra? Nos gozamos, ¿verdad? Nos gozamos por esa palabra. Bueno, entonces el apóstol en este capítulo habla de algunas cosas que nos enseñan al respecto del amor. Es así como este es el eje central del capítulo y alrededor hay algunos versículos que tenemos que ver o porciones de la Escritura. Versículo 1 habla, dice, en cuanto a la ofrenda, ¿verdad? Habla para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Habla acerca del dar. Eso es algo en lo que debemos de ser firmes y no voy a profundizar ni voy a hablar de ese tema, pero habla al respecto de la ofrenda. Hoy en este tiempo hay muchas ideas al respecto de cómo dar,
Pero Dios no quiere que nosotros demos de lo que nos sobra, porque eso hacían los fariseos. Los fariseos daban, a ver cuánto traigo, doy lo que me sobra. Y Dios dice, no, eso no es ofrenda. No das de lo que te sobra. ¿Qué tienes que darle a Dios? Lo primero. Y por eso el Señor nos habla acerca del diezmo. Diezmo no es ofrenda, es diezmo, 10%, y eso lo apartas de tus ganancias, de tus ingresos. Eso lo tienes que dar. Lo enseño no porque yo esté interesado en su cartera, se lo digo honestamente, porque Dios sostiene la congregación. Yo se lo digo porque la Escritura lo enseña, punto. Entonces tú das el 10%. Después de ese 10%, tú debes de apartar lo mejor, lo que esté en tu corazón, por agradecimiento, para darlo al Señor. Esa es ofrenda después de ese 10%. Entonces está hablando que incluso hay ofrendas para necesitados, que usted quiera ofrendar para algún hermano que esté necesitado. Y bueno, eso lo vimos la vez pasada. Entonces también ser partes o estar ser parte o estar firmes en la fe, también tiene que ver con la responsabilidad. Ese es otro valor. Es principios del ser cristiano. Tengo que estar firme en mi responsabilidad. Dice, vea la responsabilidad del apóstol. Versículo 5. Iré a vosotros, del capítulo 16 de Primera a los Corintios. Dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Pero no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor me lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. En Éfeso Pablo tenía otra iglesia. O sea, Pablo, para congregarse, tenía que ir primero a Macedonia, y luego tenía que ir ahí en Éfeso. Tenía que estar en Éfeso, y luego después voy a ir con ustedes a Corinto. Aquí Dios, a los presentes, el Señor nos ha encomendado una congregación, Cordero y León. Pero vea la responsabilidad de Pablo hacia los creyentes. Yo le pregunto a usted, ¿usted es responsable acerca de la iglesia, o usted piensa que el pastor es el único responsable de la congregación? Si usted piensa lo segundo, está usted equivocado. Dios nos ve a todos responsables de la congregación. A todos somos responsables. Usted es responsable del hermano de atrás, de adelante, de un lado. No. Si usted espera que yo esté al pendiente de todo, no. Yo muevo la batuta y sí estoy al pendiente. Pero para mí sería imposible estar en todo. Todos necesitamos ser responsables. Fíjese, en Lucas capítulo 2, versículo 49, vea usted la responsabilidad del joven, de un niño de 12 años llamado Jesús, que vivía en Nazaret, que había ido a Jerusalén. Vea, dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? Le dice a María, porque se les había escondido o se les perdió. No se les escondió, simplemente Jesús se ocupó. Y lo dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? A ver, vea nada más, la iglesia sí es un negocio, pero es un negocio de Dios. Dios compra almas aquí en la congregación. Y usted dice, pues es que Jesús era el Hijo de Dios. No, ahí era un niño. Todavía ni siquiera iniciaba su ministerio. Y Jesús se sentía con la responsabilidad de cuidar el negocio de Dios, la congregación, de cuidar el tesoro de Dios, de cuidar el reino de Dios. Este es el reino de Dios. Y luego vea el versículo 50, dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. No, porque no todo mundo entiende que la congregación, la vida congregacional,
la vida en el templo es una responsabilidad. No, hay muchos que no lo entienden. Hay muchos que son indolentes en la vida congregacional y dicen, no, pues allá los hermanos, es que yo, y justificamos por qué no estar, por qué no servir, por qué no hacer, por qué no ser parte de, nada más asistir, ser un número más. Aquí no nos podemos nosotros, el mismo Jesús en él, en su persona, aún de niño, de adolescente, comprendió que era la vida del templo, era los negocios del Señor. Yo sé que usted puede orar en su casa, yo sé que usted puede orar y puede estar en muchos lados y encontrar a Dios allá, sí, pero a usted Dios le encargó un lugar donde usted se congrega. Como Jesús tenía que ir a Jerusalén, era el lugar de congregarse, era la forma en que lo hacían los judíos, y ellos a los 12 años tenían que ir allá, y Jesús fue. Porque eran los negocios, era su responsabilidad, su deber ser, estar y provocar. En el templo, en Jerusalén, nadie provocaba nada, todo era litúrgico y todo. Pero ¿sabe qué había provocado Jesús? Entre los escribas, hambre de Dios. Un niño, ni siquiera era el sumo sacerdote. A lo mejor pudiera usted ver a los líderes, a un líder, a alguien dormido en sus laureles, pero y usted decir, ay, es que Jesús pudiera haber estado diciendo, es que en la escuela dominical del templo no hace nada, y es que aquí no hace nada, y porque el sumo sacerdote no les dice y que hagan, porque está muy aburrido eso. No, ¿sabe una cosa que hacía Jesús? No, hombre, Jesús los tenía todos encantados. A los principales de ahí les estaba enseñando las escrituras. Jesús, con su actitud, con su búsqueda, con su amor hacia la obra de Dios, produjo hambre, produjo el ambiente. ¿Para qué? Para que el ambiente de hambre y de búsqueda de Dios. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de producir hambre? ¿Del sumo sacerdote? Sí. ¿De los principales del templo? Sí. Pero si ni el principal del templo lo hace, o los principales lo provocan, entonces ¿quién? ¿Un niño de 12 años? Alguien que decida tomar responsabilidad, por favor. Entonces, ¿qué nos está enseñando con esto? La responsabilidad. Y esto lo entendieron. Pablo no les está diciendo, ay, no, es que ustedes son una congregación a los corintios, no, imagínense, son una congregación bien problemática y bien pecadora. Yo no voy ni me junto con ustedes porque ustedes chismean mucho, porque ustedes todavía están llenos de la cultura del mundo, no me convence, no eso. Y empezar Pablo a decir, no. No, ¿qué está diciendo Pablo? Se escribió hasta una carta y se las mandó. Y luego dice, voy a ir a ustedes, o sea, voy a hacer un viaje. Y a veces era en caballo, en camello o a pie, o en chancla, en guarache, ¿no? Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué pasaría si estuviéramos Cordero y León? Que Dios lo mandara a usted a Cuauhtémoc y Dios le dijera, tienes que ser de Cordero y León. ¿Estaría usted dispuesto a hacer el viaje? ¿Estaríamos dispuestos a pagar el precio? Gracias a Dios, porque sí hay personas. Los hermanos vienen de Aldama y ellos llegaron diciendo, es que Dios nos dijo que aquí tenemos que congregarnos, y ellos vienen desde Aldama. Anteriormente tuvimos a unas personas que venían desde Delicias. Todos los domingos venían a congregarse. Después Dios les dio otra indicación. Pero ¿sabe una cosa? A veces no somos obedientes. A veces estamos aquí a unas cuadras y no. Entonces, vea nada más el nivel de responsabilidad. Dice Mateo 15:14, dejadlos, está diciendo Jesús, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Qué les está diciendo Jesús? ¿Sabe una cosa? Usted y yo somos responsables de tener luz en nuestra vida, de buscar la luz en nuestra vida.
¿Qué es la luz? Comprender las escrituras. ¿Para qué? Para que nosotros guiemos a otros. Porque si yo no busco a Dios, y si en el transitar de mi vida congregacional o alguien me pide un consejo, ¿a cuántos de los presentes alguien les ha pedido consejo? ¿A alguna persona les ha pedido consejo en el transitar de su vida? Pues todos, ¿no? En algún momento hemos dado consejo. Pues si estás ciego, eres responsable de que guiaste a un ciego, diste mal un consejo. Usted no sabe cuando me piden, oiga pastor, me da un consejo. Yo, Señor Jesús, de veras que me da, tengo temor de Dios y que Dios me dé sabiduría para no ser ciego, sino tener luz y darle a usted luz acerca de el consejo que usted me pida. Pero dice que tenemos que ser responsables de ver. Entonces, porque si no, entonces ambos van a caer en el hoyo. Y vea lo que dice Mateo 18:7. Dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. No, si yo no soy de tropiezo a nadie. ¿Sabía usted que la apatía también es tropiezo? ¿Sabía usted que a veces la murmuración, ¿qué es la murmuración? La murmuración es hablar mal, es sentir que es responsabilidad de otros. Y hablar mal es, ¿sabes qué? Es que no me gusta por esto, lo otro, más allá. Si no le gusta, hable con el responsable, pero no con todos, porque a veces mi desánimo lo contagio a los demás. Y recuerde que no es responsabilidad ni sola, no es es la responsabilidad principal, pero no es la única o el único responsable de la vida congregación, la del pastor, sino es de todos, porque somos una familia. Hoy lo estoy empoderando para que usted sea un hijo de Dios lleno del Espíritu, para que usted sea un transmisor de vida. Dice, si yo soy piedra de tropiezo, si yo a alguien le contagio mi desánimo, cuidado, dice el Señor. ¿Por qué? Dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es que entre en la vida cojo o manco. No, hoy no voy a ir. Y no vienes. Y resulta que a lo mejor a la congregación vienen, en lugar de venir 100, vienen 50. Pero el hermano que venía aquí, esperaba verte a ti, pero como no te vio, porque le eres de bendición, le produce desánimo. Tu desánimo está siendo contagiado. Le estoy dando este ejemplo porque realmente, se lo digo honestamente, hasta ahora soy pastor, pero antes no lo era. Fui pastor de jóvenes, pero antes de eso yo sentía la responsabilidad. Si yo no asisto a la iglesia, a la congregación, ¿qué tal si llega una persona que necesita mi ayuda y no me encuentra y por mi culpa ya no va a la iglesia? Imagínese que yo dijera, no voy a predicar los miércoles. No le voy a echar ganas. Al cabo, no van la misma cantidad de personas. Gracias a Dios hay un buen número hoy. Hay un buen número hoy. Pero el miércoles, no, pues, ¿para qué? ¿Para predicarles a la mitad de la congregación? No, pues, a ver qué sale. A ver, papitas, a ver. ¿Qué? No, pues, el plan de salvación. Y todos los miércoles lo mismo. No, mi ánimo para predicar, ¿sabe cuál es? Mi responsabilidad delante de Dios. Yo no puedo darle cualquier cosa. Y si usted viene el miércoles, usted sabe que no le doy cualquier cosa. Y no lo digo para vanagloria mía, sino yo lo digo porque quiero que usted sepa que soy responsable delante de Dios. Si así fuera una persona por la que Jesús tuviera que haber venido a la tierra a morir, Jesús hubiera venido, porque Él nos hubiera predicado con el ejemplo. Es más, Él murió por toda la humanidad, sin importar quién aceptara el regalo de su sacrificio. Él murió por todos, de tal manera que la gente no se va a morir por causa del pecado, sino por no recibir a Jesús en el corazón.
Ese es el nivel de responsabilidad. Les pregunto yo a ustedes, ¿cuántos están gozosos porque nos hace el Señor responsables? Amén. Seamos responsables. ¡Ánimo! Vamos a echarle ganas. Todos, que nadie se quede, todos. Si usted ve que falta alguien, háblele. Diría el anuncio, ¿no? Mándele un WhatsApp. Dígale cómo está, qué hace, qué esto, qué el otro. Órale. Si usted dice, ay, es que no hay ambiente, pues usted haga el ambiente. Es que nadie me habla, nadie me saluda, pues usted salude. Mire nomás, hasta el pandero dijo amén, amén. Se cayó acá el pandero. Entonces, usted ya sabe, si no le gusta, cambie las cosas con su actitud, con su forma. ¿Cuántos están dispuestos? Porque eso hace un soldado. Un soldado está firme. Ay, estamos perdiendo, corran, vámonos. ¿Qué hace? Están perdiendo. No, vamos a ganar. Vamos a sacar fuerza de la debilidad. Vamos, el rifle, la granada, vamos. Es entonces cuando necesitamos arrojo, valentía. Es más, hay un puñado de personas que han defendido toda una nación y la han ganado. Es más, los mexicanos acabamos de celebrar el 5 de mayo. Los mexicanos le ganamos al ejército más poderoso del mundo, Francia. En el siglo XIX expulsamos a los franceses. El patriotismo, el amor por la patria nos hace hacer cosas grandes. Nos hace soñar, nos hace ser un ejército poderoso. El amor por nuestra patria celestial, por nuestro Dios, por nuestra patria celestial, por nuestro Dios que murió en la cruz. ¿Qué no nos mueve eso a luchar con valor? Tenemos que luchar. Pero ¡viva México! Y que viva Cristo, ¿no? Es que yo soy bien patriota, a mí me encanta, yo oro por mi país, yo lo llevo aquí a México y oro por mi país. Hay gente que dice de mi generación y de todas, ay, sí, ese patriotismo, no, hombre, pues gracias a que son patriotas, muchos de los países del mundo, del primer mundo, por su patriotismo son de primer mundo. Y por ser vendepatrias, los tercermundistas somos tercermundistas. Solo analice la historia. Honra. Y si llega Timoteo, otro siervo de Dios, les está dando indicaciones, Pablo. Versículo 10 de 1 Corintios capítulo 16. Dice el versículo 10 del capítulo 16: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Porque el que hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando quiera, cuando tenga oportunidad. Pablo les está enseñando: honren al siervo Timoteo. Nunca tengas en poco a un siervo de Dios. Y alguien está diciendo: el pastor se está echando flores. Pues sí, soy un siervo de Dios, pero usted también. Aquí habemos siervos de Dios. Y Pablo está diciendo: no tengas en poco a nadie.
Dale honra a quien está enseguida de ti. Dale honra. O sea, dale su lugar. Ante las canas te pondrás de pie. Al adulto mayor darle su lugar. A los padres, hónralos. A los hermanos que sirven, hónralos. Si tienes a un líder de ujier, hónralo. Obedeciendo. Cuando te digan te toca de ujier, de pedida ponle like. O cuando te diga el líder de la alabanza, oye, aquí el líder de la alabanza, qué padre. Y veo los WhatsApp que les ponen, ponle like al líder de la alabanza. Pónganle que están de acuerdo con lo que les está diciendo. Hónrenlo. Dice la palabra en Romanos 3:7: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. O sea, paga tus impuestos. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. El que vosotros, dice la palabra en Mateo 10:40 al 42, dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es mi discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. A veces menospreciamos a los hermanos pensando que podemos hacer nuestra vida cristiana sin dar ejemplo, sin testimonio, sin cuidar nuestro proceder desde nuestro faltar o nuestra asistencia, nuestro actuar al interior, y actuamos así. Yo quiero decirle una cosa: que usted está deshonrando el cuerpo de Jesús, porque somos el cuerpo de Cristo. Es deshonra. Lo está enseñando. Si tú deshonras, si tú no le das la importancia a un pequeñito, si tú no vienes a cuidar un pequeñito, si tú, incluso en la escuelita, si tú no te preparas con tiempo para dar una clase, o arriba o abajo, si tú lo ves como que me toca dujear, hoy no voy, a ver cómo le hacen. Hoy toca servicio, quién sabe cuántos vayan, hoy ando muy cansado, no voy a ir. Estás deshonrando, porque no estás teniendo cuidado del pequeñito. No podemos deshonrar. Entiendo, habrá alguna ocasión, excepción, situación, pero no quiero justificar. La excepción Dios la conoce y el pretexto Dios lo conoce. Sea Dios quien evalúe cada una de las situaciones. Seamos honestos. No vaya a ser que hayamos entrado por resistir al Espíritu Santo, estemos entrando en un espíritu de estupor en nuestra mente, justificándonos por todo y creyendo que estamos bien delante de Dios. Vaya delante de Dios y sea honesto, sincero, y dígale: Señor, ¿qué pasa conmigo? Ya para terminar y no dejar pendiente para el siguiente domingo, versículo 15 de Primera a los Corintios, capítulo 16, dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanes es las primeras de Acaya, y que ellos se han dedicado ¿a qué? Al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos. A ver, no dice que hayan sido personas
sin pecados, sin perfectos en toda su forma de ser, pero sí dice que eran siervos de Dios, servían a Dios. No dice que no se equivocaban, pero decía que servían a Dios. Y dice, estos que sirven así, a estos sujétense. ¿O no está diciendo eso? Ellos son autoridad, porque el servicio da autoridad. Y a todos los que ayudan y trabajan. ¿Cuántos quieren ser grandes en el reino de Dios? Yo quiero ser grande en el reino de Dios. El Señor me dice, sirve a tu generación, sirve desinteresadamente, ama a tus hermanos, sírvelos, sirve. El servicio te va a llevar alto en el servicio del Señor. Dice, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acacio. Yo creo que la primera recompensa va a ser cambiarles el nombre. Los va a bendecir al Señor. Bueno, son nombres comunes para ellos, ¿verdad? Para nosotros raros. A lo mejor si ellos hubieran escuchado Fernando, ellos estarían se llama Fernando, ¿y eso qué? Bueno, a lo mejor en aquel entonces hubiera sido Fortunato. Bueno, dice, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortan mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Dios da autoridad a quien sirve. Dice la palabra ahí en el Evangelio de Lucas, dice, hubo también entre ellos un altercado sobre quién de ellos parecía ser mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son bienhechores. Quiero decirle una cosa, aún dentro de la iglesia, de los cristianos, por eso es que venimos del mundo, hay que sacar la cultura del mundo. Se están peleando como se puedan pelear, pudieran llegarse a pelear por poder. ¿Y sabe cómo es pelear poder? Querer que las cosas se hagan en el tiempo, en el momento y en la forma que yo quiero y pienso. Yo entendí que en la iglesia no se hace mi voluntad, se hace la de Dios. Y Dios pone autoridades, personas que sirven y están sirviendo, que están llenas de errores. Y Dios permite que sean personas llenas de errores para mostrar la rebelión del corazón de las personas, para mostrarle al hombre, sigue siendo un rebelde como Adán y Eva de la voluntad del Señor, porque dice en Romanos capítulo 13 versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Lo dice la escritura, Romanos capítulo 3 versículo 1. Todo el que tiene autoridad fue puesto por Dios, nos guste o no, llene mis expectativas o no. Es alguien, sea en el ámbito gubernamental o en el ámbito eclesiástico, en la iglesia. Son personas que Dios puso y tenemos que respetar. Y dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Y quiero decirle una cosa, para entender el principio de la autoridad, que aquel que me mande dentro de la iglesia, aquel líder que esté arriba de mí, reconocerlo como líder, quiero decirle una cosa, se necesita fe. ¿O no? Claro que se necesita fe. ¿Qué piensa usted? Pero el justo por la fe vivirá. Fe porque siempre nos creemos mejores que los demás, mejor que el que me dirige, mejor que
Y Dios dice: no eres mejor, eres igual, porque todos a una se hicieron inútiles, dice en Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No eras mejor que nadie, ninguno éramos mejor que nadie. Simplemente otros han decidido servir desinteresadamente y Dios empieza a ubicarlos. Hablar de la autoridad es hablar muchísimas cosas. Pronto tendremos un discipulado que hablaremos acerca de la autoridad para comprender un poco más este principio. Pero con eso yo quiero dejarle a usted. Dice el versículo 26 de Lucas, lo que leí ahorita, dice: mas no así vosotros. O sea, en el mundo la gente tiene lucha de poder, pero eso dice en el versículo 25. En el versículo 26 dice: mas no así entre ustedes, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. Si quieres ser mayor, tienes que ser como el más pequeño entre tus hermanos. No busques destacar, busca servir. Y el que dirige como el que sirve. Yo no estoy aquí, yo estoy aquí para, sí, pues mover la batuta, pero quiero mover la batuta, tengo que servir. La batuta se mueve sirviendo, amando, cuidando. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Pregunta Jesús. No es el que se sienta a la mesa, dice Jesús. Y luego fíjense lo que dice: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¡Wow! ¿Quién es mayor?, le dice Jesús. ¿El que está en la mesa? Sí, pues todo mundo queremos estar en la mesa comiendo. Agua, por favor. Eso. Oiga, no me habló bien, no me saludó, no hizo. Oiga, ¿por qué no viene bien vestido? Oiga, ¿por qué no hace las cosas como yo le estoy diciendo? No, pues si aquí no hay muchos patrones. La iglesia tiene un Señor, Jesucristo. ¿Cuántos señores hay en la iglesia? Uno, Jesucristo. Por lo tanto, yo no soy Señor, yo soy siervo en la iglesia. ¡Qué bendición! Y Dios me da autoridad, o les da autoridad, nos da autoridad conforme servimos en la obra de Dios. ¿Quiere autoridad de parte de Dios? Sirva al Señor. Sirvamos al Señor con todo el corazón. Tengamos responsabilidad y la autoridad espiritual se irá acrecentando en usted. Después usted será un punto de referencia para muchos en la congregación, y Dios abrirá puertas y Dios hará muchas cosas, pero es servicio la clave, y eso da autoridad. Cierre sus ojos, por favor, y vamos a orar. Fue un resumen de la carta a los Corintios. Señor, te agradecemos